Hay un momento en la vida de todo creyente, un momento oscuro y solitario, que rara vez se confiesa en voz alta en la iglesia o en las reuniones de domingo, es ese instante en el que el dolor es tan grande, tan agudo y tan devastador, que las palabras simplemente desaparecen. Quiero que imagines la escena, o mejor dicho, quiero que recuerdes esa escena, porque es muy probable que ya hayas estado allí. Quizás fue en el suelo frío de tu habitación a las 3 de la mañana, quizás fue en un rincón de tu casa, o en el asiento de tu coche estacionado mientras la lluvia golpeaba el cristal, sentías la necesidad desesperada de hablar con Dios, necesitabas pedir ayuda, necesitabas gritar, necesitabas que Él interviniera. Te pusiste de rodillas, cerraste los ojos, juntaste las manos, y no salió nada. Tu mente buscó las oraciones de siempre, las que te enseñaron de niño, las que recitas de memoria, buscaste los salmos, las alabanzas, las fórmulas correctas, pero tu garganta estaba cerrada, bloqueada por un nudo asfixiante. Intentaste articular un Padre Nuestro, pero las frases se rompían antes de salir de tus labios, y en lugar de palabras santas, en lugar de una oración elocuente y poderosa, lo único que brotó de ti fue un gemido, lo único que salió fue un llanto incontrolable, un torrente de lágrimas que empapaba tu rostro y te dejaba sin aliento, y en ese momento, en medio de ese silencio roto solo por tus sollozos, llegó el pensamiento más cruel de todos, esa voz insidiosa, que te susurró: has fallado, no tienes fe, mira cómo estás, ni siquiera puedes orar, Dios no puede escucharte si no hablas, Dios se ha alejado de ti porque te has dejado vencer por la tristeza. Nos han enseñado que la oración es un discurso, nos han educado con la idea de que para conectarnos con el Creador necesitamos tener la mente clara, el verbo fluido y la actitud de un guerrero victorioso. Nos han hecho creer que la duda, el miedo y el llanto son enemigos de la fe. Vivimos bajo la tiranía de tener que estar bien para presentarnos ante el trono de Dios, y cuando el dolor nos golpea tan fuerte que nos deja mudos, sentimos que el puente se ha roto, sentimos que estamos gritando al vacío y que nuestras lágrimas son una señal de debilidad espiritual. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees sobre ese momento es mentira? ¿Y si te dijera que esa noche, cuando no pudiste decir ni una sola palabra coherente, fue el momento en que más fuerte resonó tu voz en el cielo? Hoy vamos a desafiar esa culpa que cargas, hoy vamos a desmontar el mito de que Dios busca oradores perfectos, porque existe una enseñanza antigua, profunda y olvidada, que dice que cuando el lenguaje humano colapsa, el lenguaje del alma despierta. Hay una verdad mística que ha consolado a santos, profetas y creyentes durante milenios: la lágrima no es agua salada, la lágrima es una palabra líquida, la lágrima es la oración más pura porque no puede mentir, las palabras pueden ser fingidas. Puedes recitar una oración hermosa mientras tu corazón está lejos, puedes cantar un himno de alegría mientras por dentro te mueres, pero el llanto sincero del que sufre es imposible de falsificar. Es la verdad desnuda de tu ser presentándose ante su Creador sin máscaras, sin filtros y sin pretensiones. En los próximos minutos, vamos a emprender un viaje espiritual que transformará tu forma de ver el sufrimiento. Vamos a descubrir por qué Dios guarda tus lágrimas como tesoros invaluables. Vamos a entender por qué el silencio del dolor no es una barrera, sino un canal directo, una autopista de alta velocidad hacia el corazón de Dios. Si alguna vez te has sentido culpable por estar demasiado triste para orar, este video es la respuesta que tu alma ha estado esperando. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te quitará un peso de encima que llevas cargando años. Vas a entender que no estabas fallando, estabas orando en el idioma de los ángeles. Vas a descubrir que tu dolor no espantó a Dios, lo atrajo hacia ti como un imán. Antes de adentrarnos en este misterio, quiero pedirte que seas valiente y vulnerable por un segundo. Piensa en esa vez que sentiste que Dios estaba en silencio mientras tú llorabas. ¿Alguna vez has sentido que tu tristeza era una ofensa a Dios o que tu llanto te alejaba de Él? Quiero leerte. Escribe en los comentarios. A veces el dolor me deja sin palabras. Al escribirlo, no solo lo compartes, lo validas. Veamos cuántos de nosotros hemos caminado por ese valle de silencio. Para comprender el poder de tus lágrimas, debemos visitar uno de los pasajes más misteriosos y consoladores de las Escrituras. Está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Allí, el apóstol Pablo lanza una cuerda de salvamento a todos los que nos hemos sentido incapaces de orar. Él dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un momento en esa frase, gemidos indecibles.
La Biblia reconoce que hay dolores tan profundos que no caben en el lenguaje humano, hay angustias que rompen la gramática, y nos dice que, en ese preciso instante en que tú te quedas mudo, el Espíritu Santo toma el relevo, Él se convierte en tu traductor divino, Él toma ese gemido, ese suspiro roto, ese nudo en tu pecho, y lo eleva ante el Padre como una oración perfecta. Cuando tú callas por dolor, Dios empieza a hablar por ti. Esto no es una metáfora moderna, es una verdad antigua. Recordemos la historia de Ana en el primer libro de Samuel. Ana era una mujer con el alma amargada, estéril en una cultura donde no tener hijos era una maldición, y provocada constantemente por su rival. Un día, desesperada, fue al templo y se derramó ante Dios. El texto dice que ella hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Observa la escena, una mujer angustiada, moviendo la boca sin emitir sonido, llorando compulsivamente. El sacerdote Elí, al verla, pensó lo que el mundo siempre piensa cuando ve un dolor que no entiende, pensó que estaba ebria, la juzgó. ¿Hasta cuándo estarás borracha?, le dijo, pero Ana no estaba borracha de vino, estaba embriagada de dolor. Ella le respondió, no, Señor mío, he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí está la clave que lo cambia todo. Elí, el representante religioso, vio una borrachera, Dios vio una oración pura. El hombre juzgó el exterior, la falta de compostura, la falta de palabras claras. Dios escuchó el grito del corazón, y esa oración silenciosa de Ana fue tan poderosa que abrió los cielos y le concedió a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Debemos aprender la diferencia vital entre rezar y orar. Rezar, a veces, puede ser un acto de la memoria, una repetición de fórmulas aprendidas que salen de la boca pero no tocan el alma. Puedes rezar pensando en la lista del supermercado, pero orar es un acto de exposición. Orar es desnudar la verdad de lo que sientes frente a la verdad de quién es Dios. Dios no es un profesor de oratoria que califica tu dicción, Dios es un padre que busca intimidad. Y no hay nada más íntimo que el silencio compartido. Cuando estás con alguien a quien amas profundamente, no necesitas hablar todo el tiempo para sentirte conectado. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Con Dios sucede lo mismo. Tu silencio, cargado de confianza y entrega, es una frecuencia que el cielo capta con claridad cristalina. Así que, la próxima vez que te arrodilles y no tengas nada que decir, no te levantes frustrado, quédate allí, quédate en ese silencio incómodo, porque en ese vacío es donde ocurre el gemido indecible. Tu dolor está orando por ti, tu alma está gritando en una frecuencia que los oídos humanos no captan, pero que hace temblar las puertas del cielo. Pregúntate ahora mismo, ¿te has sentido alguna vez como Ana, juzgado por otros o por ti mismo porque tu forma de sufrir no era correcta o espiritual? ¿Crees que Dios es capaz de entender lo que ni tú mismo sabes explicar? Si miramos la historia de la espiritualidad, encontramos algo que choca frontalmente con nuestra cultura moderna de la felicidad obligatoria. Hoy en día, si lloras mucho, te mandan al psicólogo o te medican. El llanto se ve como un fallo del sistema, una avería emocional que hay que reparar rápido para volver a ser productivos. Pero los antiguos místicos, los padres del desierto y las grandes santas como Teresa de Ávila, veían las cosas al revés. Para ellos, la sequedad de ojos era síntoma de un corazón árido, duro y orgulloso. Por el contrario, el llanto era considerado una gracia inmensa, un carisma espiritual tan valioso que tenía nombre propio, el donum lacrimarum, el don de lágrimas. San Agustín, uno de los intelectos más brillantes de la historia, confesaba en sus escritos, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. No lloraba por depresión, lloraba por anhelo. Él entendió que hay una suciedad en la mirada humana que solo el agua salada puede limpiar. Vivimos cegados por el ego, por las distracciones del mundo, por la autosuficiencia. A veces, Dios permite que el dolor nos rompa para que las lágrimas laven nuestros ojos. Existe una hermosa paradoja óptica aquí. Cuando lloramos, nuestra vista física se nubla, todo se vuelve borroso, pero es justamente en ese momento, cuando dejamos de ver con claridad el mundo material, que empezamos a ver con nitidez el mundo espiritual. Las lágrimas no te ciegan, te dan una nueva visión, limpian la lente del alma para que puedas enfocar lo que realmente importa. Sin embargo, debemos hacer una distinción crucial, porque no todas las lágrimas son iguales. Los maestros del espíritu diferenciaban entre el llanto de la muerte y el llanto de la vida. El llanto de la muerte es el llanto de la víctima, el de la rabia, el del berrinche infantil ante Dios, es la lágrima que dice, ¿por qué a mí? Esto es injusto, yo no me merezco esto. Ese llanto encierra, amarga y levanta muros, es un llanto que gira alrededor del ego. Pero existe el otro llanto, el que buscamos hoy,
El llanto de la compunción y la entrega. Es esa lágrima mansa que brota cuando te das cuenta de tu propia pequeñez frente a la inmensidad de la vida. Es el llanto que dice, no puedo más con mis propias fuerzas, te necesito. Cuando pasas de la rabia a la rendición, la química de tu alma cambia. Esa lágrima actúa como un disolvente sagrado, derrite el hielo del orgullo que recubría tu corazón y permite que la gracia de Dios penetre en las grietas. Por eso, nunca te avergüences de llorar ante Dios. Al hacerlo, estás participando de una tradición milenaria de hombres y mujeres que descubrieron que el camino más corto hacia el cielo a menudo es un río de llanto. El corazón contrito y humillado, dice el Salmo, Dios no lo desprecia. Al contrario, lo busca, porque solo un corazón roto es un corazón abierto. Piensa en esto con detenimiento. ¿Sientes que tus lágrimas te han servido alguna vez para limpiar tu mirada y ver cosas que antes ignorabas? ¿O sueles reprimir el llanto por miedo a parecer débil? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que llorar es un signo de debilidad o una forma de limpiar el alma? Pero quizás la prueba más contundente, el argumento definitivo que destruye cualquier culpa por sentir dolor, nos lo dio el mismo Dios hecho hombre. Si alguna vez piensas que llorar es de débiles, o que la tristeza es incompatible con la santidad, necesitas mirar detenidamente el rostro de Jesús. En la Biblia existe el versículo más corto de todos, son solo 2 palabras en español, pero contienen un océano de teología. Jesús lloró, ocurrió frente a la tumba de su amigo Lázaro, y aquí hay un misterio fascinante. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro 5 minutos después, sabía que el final de la historia era la vida y la alegría. Sin embargo, al ver el dolor de María y de Marta, al sentir la fractura que la muerte causa en el corazón humano, Jesús se quebró, su espíritu se conmovió profundamente y estalló en llanto. Esto es revolucionario. Nos muestra que la fe en el milagro no elimina la realidad del dolor. Puedes tener una fe capaz de mover montañas y, al mismo tiempo, tener un corazón que sangra por la pérdida. Jesús no reprimió su llanto para dar buen ejemplo de fortaleza, Él santificó las lágrimas al derramarlas. Al llorar, Dios nos estaba diciendo, yo también siento esto. Yo también conozco el sabor salado de la angustia, y no fue la única vez. En el huerto de Getsemaní, la angustia de Jesús fue tal que sus capilares se rompieron y sudó gotas de sangre. Él rogó, suplicó y buscó compañía humana, pidiendo a sus amigos que no se durmieran. Si el Hijo de Dios, Él es ser más perfecto que ha pisado la tierra, necesitó expresar su dolor y buscar consuelo. ¿Quién te ha dicho a ti que debes ser una estatua de piedra? ¿Quién te convenció de que ser fuerte significa no sentir? Hay una imagen poética en el Antiguo Testamento que, si logras abrazarla, cambiará tu vida. Está en el Salmo 56, versículo 8, el salmista, en un momento de persecución y miedo, le dice a Dios, tú llevas la cuenta de mis huidas, recoge mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. La redoma era una pequeña vasija de piel o cristal que se usaba en la antigüedad para guardar perfumes preciosos. La imagen es sobrecogedora. Dios no solo te ve llorar, Él se inclina desde el cielo para recoger cada una de tus lágrimas, no deja que caigan al suelo y se pierdan en el polvo. Para Él, tus lágrimas no son un desecho biológico, son algo tan valioso, tan sagrado y tan íntimo, que merece ser guardado, contabilizado y registrado en su libro. Cada lágrima que has derramado por un hijo rebelde, por un matrimonio roto, por una enfermedad injusta o por un sueño muerto, está guardada en la memoria eterna de Dios. Ningún sufrimiento es en vano, ninguna noche de insomnio ha pasado desapercibida. Él es el gran recolector de lágrimas, así que, la próxima vez que el llanto te venza, no te limpies la cara con vergüenza. Imagina que es Dios mismo quien recoge ese dolor para transformarlo en algo nuevo. Quiero hacerte una pregunta directa sobre esto. ¿Alguna vez habías pensado que tus lágrimas son tan valiosas para Dios que Él las colecciona? ¿Cómo te hace sentir saber que Él no ignora tu llanto, sino que lo guarda como un tesoro? Cuéntame en los comentarios si esta imagen del Salmo 56 cambia tu forma de ver tu propio sufrimiento. Hemos entendido que el dolor no es un castigo y que tus lágrimas no son un desperdicio biológico, pero ahora debemos dar el paso más crucial. El paso que diferencia a una persona que simplemente sufre de una persona que se santifica. Debemos aprender el arte sagrado de la oración de entrega. La tragedia más grande del sufrimiento humano no es el dolor en sí mismo, sino el dolor desperdiciado. Hay millones de lágrimas que caen al vacío, lágrimas de rabia, de resentimiento o de desesperación, pura que no riegan nada, que se secan en el suelo estéril de la amargura. Pero tú tienes el poder, aquí y ahora, de realizar una alquimia espiritual. Tienes el poder de convertir ese sufrimiento en materia prima para el cielo.
¿qué debes hacer concretamente la próxima vez que la tormenta estalle en tu pecho? Lo primero, y te lo ruego encarecidamente, es que detengas la guerra contra ti mismo, deja de pedir perdón por llorar, deja de tragarte el nudo en la garganta para parecer fuerte ante tu familia o ante Dios. La represión no es fortaleza, es un dique que tarde o temprano estallará y causará más daño. Dios no quiere actores en su presencia, quiere hijos, así que el primer paso de esta liturgia íntima es el permiso. Date permiso para quebrarte. El segundo paso es el ofrecimiento. Aquí es donde ocurre la magia, en el momento en que las lágrimas comienzan a brotar, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del victimismo que dice porque a mí, haz un giro interno de 180 grados. Visualiza que recoges ese dolor entre tus manos, como si fuera una ofrenda física, y levántalas hacia el cielo. Conviértete en el sacerdote de tu propio dolor. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios animales en un altar de piedra. Hoy, tú eres el templo y tu dolor es la ofrenda. Di internamente, o en voz alta si puedes: Señor, no tengo palabras inteligentes hoy, no tengo alabanzas, no tengo fuerza y no tengo claridad, todo lo que tengo es este dolor. Hemos entendido que el dolor no es un castigo y que tus lágrimas no son un desperdicio biológico, pero ahora debemos dar el paso más crucial, el paso que diferencia a una persona que simplemente sufre de una persona que se santifica. Debemos aprender el arte sagrado de la oración de entrega. La tragedia más grande del sufrimiento humano no es el dolor en sí mismo, sino el dolor desperdiciado. Hay millones de lágrimas que caen al vacío, lágrimas de rabia, de resentimiento o de desesperación, pura que no riegan nada, que se secan en el suelo estéril de la amargura. Pero tú tienes el poder, aquí y ahora, de realizar una alquimia espiritual. Tienes el poder de convertir ese sufrimiento en materia prima para el cielo. ¿Qué debes hacer concretamente la próxima vez que la tormenta estalle en tu pecho? Lo primero, y te lo ruego encarecidamente, es que detengas la guerra contra ti mismo, deja de pedir perdón por llorar, deja de tragarte el nudo en la garganta para parecer fuerte ante tu familia o ante Dios. La represión no es fortaleza, es un dique que tarde o temprano estallará y causará más daño. Dios no quiere actores en su presencia, quiere hijos, así que el primer paso de esta liturgia íntima es el permiso. Date permiso para quebrarte. El segundo paso es el ofrecimiento. Aquí es donde ocurre la magia, en el momento en que las lágrimas comienzan a brotar, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del victimismo que dice porque a mí, haz un giro interno de 180 grados. Visualiza que recoges ese dolor entre tus manos, como si fuera una ofrenda física, y levántalas hacia el cielo. Conviértete en el sacerdote de tu propio dolor. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios animales en un altar de piedra. Hoy, tú eres el templo y tu dolor es la ofrenda. Di internamente, o en voz alta si puedes: Señor, no tengo palabras inteligentes hoy, no tengo alabanzas, no tengo fuerza y no tengo claridad, todo lo que tengo es este dolor. Hemos entendido que el dolor no es un castigo y que tus lágrimas no son un desperdicio biológico, pero ahora debemos dar el paso más crucial, el paso que diferencia a una persona que simplemente sufre de una persona que se santifica. Debemos aprender el arte sagrado de la oración de entrega. La tragedia más grande del sufrimiento humano no es el dolor en sí mismo, sino el dolor desperdiciado. Hay millones de lágrimas que caen al vacío, lágrimas de rabia, de resentimiento o de desesperación, pura que no riegan nada, que se secan en el suelo estéril de la amargura. Pero tú tienes el poder, aquí y ahora, de realizar una alquimia espiritual. Tienes el poder de convertir ese sufrimiento en materia prima para el cielo. ¿Qué debes hacer concretamente la próxima vez que la tormenta estalle en tu pecho? Lo primero, y te lo ruego encarecidamente, es que detengas la guerra contra ti mismo, deja de pedir perdón por llorar, deja de tragarte el nudo en la garganta para parecer fuerte ante tu familia o ante Dios. La represión no es fortaleza, es un dique que tarde o temprano estallará y causará más daño. Dios no quiere actores en su presencia, quiere hijos, así que el primer paso de esta liturgia íntima es el permiso. Date permiso para quebrarte. El segundo paso es el ofrecimiento. Aquí es donde ocurre la magia, en el momento en que las lágrimas comienzan a brotar, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del victimismo que dice porque a mí, haz un giro interno de 180 grados. Visualiza que recoges ese dolor entre tus manos, como si fuera una ofrenda física, y levántalas hacia el cielo. Conviértete en el sacerdote de tu propio dolor. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios animales en un altar de piedra. Hoy, tú eres el templo y tu dolor es la ofrenda. Di internamente, o en voz alta si puedes: Señor, no tengo palabras inteligentes hoy, no tengo alabanzas, no tengo fuerza y no tengo claridad, todo lo que tengo es este dolor.
Llegamos al final con una sola certeza: la oración perfecta no es la de la mente brillante, sino la del corazón humilde. Dios ha escuchado perfectamente lo que tu boca no pudo decir. Ten la seguridad de que tus lágrimas no han caído al vacío, han regado semillas invisibles que florecerán mañana en forma de bendiciones que aún no puedes ver. No escondas tu tristeza de Dios, llévala al altar. Él no busca tu perfección, busca tu verdad, y tu verdad, aunque venga envuelta en llanto, es la ofrenda más pura que puedes entregar. Si este mensaje te trajo paz, no te lo quedes, compártelo con alguien que esté sufriendo en silencio. Tal vez estas palabras sean el abrazo que su alma necesita hoy. Nos vemos en el próximo video.